Muy buenas tardes, hermanos. Este es el video más importante de los que hemos enviado este año. Les recomendamos que no se lo pierda. Este es video 12, parte 1. ¿Por qué el pueblo cristiano debe arrepentirse del derramamiento de sangre de millones de niños abortados intencionalmente y de adultos asesinados en Colombia, en Estados Unidos y otros países? De nuevo, muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias por sus oraciones por nuestra salud cuando teníamos el COVID-19. Desde el 18 de agosto, cuando empezamos a ser liberados del COVID, hemos seguido mejorándonos. Ese día, docenas de amigos y familiares oraron intensamente por nosotros y han seguido haciéndolo. Muchas gracias, hermanos, por orar por nosotros. No tuvimos que ir al hospital. Nos recuperamos aquí en la casa con remedios caseros y con vitaminas. Y miren el otro video anterior para ver más detalles. Creemos que el mismo día Dios contestó las oraciones, porque la fiebre alta que Ronald había tenido bajó y él empezó a sentirse mejor. Poco a poco, él se ha ido recuperando su energía, sus fuerzas, gracias a Dios. Él sigue con más fuerza y está haciendo trabajos que requieren más esfuerzo. A pesar de que él tiene 70 años, bueno, un poquito más, yo tengo más de 50, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos rescató, nos protegió la vida y nos ayudó a sanar, nos sanó. La gloria sea siempre para Él. Tenemos fe de que nos vamos a recuperar completamente. De nuevo, muchas gracias y ahora vamos al tema de este video. En Deuteronomio 28 encontramos las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Deuteronomio 28, versículo 1 a 14, explica que si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, obedece al Señor Dios y cumple sus promesas voy a leerlo otra vez. Explica este pasaje: si el pueblo de Israel obedece al Señor Dios, Dios mismo va a cumplir sus promesas y va a multiplicar los hijos y bendecir los cultivos, los animales, los negocios, etc. Es decir, el pueblo que obedece tendrá prosperidad en todo, incluyendo la parte económica. Aunque los 10 mandamientos descritos en Éxodo 20 se encuentran en el Antiguo Testamento, creemos que Dios espera que los guardemos. Ellos nos dan principios de cómo relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo. Están basados en el amor. Los 10 mandamientos en Éxodo 20 nos enseñan valores y siguen en pie para que los obedecemos hoy en día. Jesús nunca quitó los 10 mandamientos. Inclusive, en Mateo 5:17 dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Deuteronomio 28, del 15 al 68, la Biblia explica que si el pueblo de Israel desobedece y no cumple los mandamientos que Dios les ha dado, Israel sería derrotado por sus enemigos y llegarían maldiciones económicas, de salud, etc. Además, Jehová aumentaría mucho las plagas, como por ejemplo las pandemias. Según este pasaje, hay muchas otras maldiciones que pueden llegar como castigo. De todas las leyes bíblicas del Antiguo Testamento, creemos que Dios especialmente castiga y aún vienen maldiciones cuando desobedecemos los 10 mandamientos. De modo que a cumplir los 10 mandamientos, hermanos. Al tiempo de Noé, la gente se había corrompido, se había vuelto muy mala. Génesis 6, 5 a 11 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que criaron, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Según Génesis 6, en esos versículos, en el tiempo de Noé, la tierra se había llenado de corrupción y violencia. Y la gente estaba pensando en el mal todo el tiempo. ¿Cómo se siente Dios con la corrupción y la violencia? El versículo 6 explica que a Dios le dolió en su corazón, dice literalmente, tanto que decidió destruir a todos los seres humanos, a excepción de la familia de Noé, porque según el versículo 5, dice literalmente, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tristemente, hermanos, en nuestros países hay corrupción y violencia, como en los tiempos de Noé. Hay corrupción por la perversión sexual y moral, hay violencia contra los bebés no nacidos aún a través del aborto provocado, hay muertes de adultos a manos de personas criminales y por otros motivos, realmente excusas o razones. Es decir, hay violencia. Creemos que hoy en día Dios está dolido y en duelo por ese derramamiento de sangre. Si aplicáramos la ley antigua en nuestros países, mereceríamos ser destruidos por nuestra maldad, así como la gente en el tiempo de Noé. Lo que pasó en Judá cuando Jeremías era profeta ya. El pueblo de Judá desobedeció el segundo mandamiento de no tener ídolos y el sexto mandamiento de no matar. Jeremías 23:35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle de hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Los judíos de Judá se rebelaron contra Dios y le dieron la espalda a practicar la idolatría. Ellos adoraron a Moloch, ofreciéndoles sus propios hijos, pensando que Moloch les iba a dar favor y prosperidad. Ellos quemaron sus hijos, pasándolos por el fuego, y llenaron el lugar llamado Tofet en el valle de Hinnom, con la sangre de niños inocentes. ¿Cómo se siente Dios cuando el pueblo mata a sus propios hijos para ofrecerlos como ofrenda a Moloch? Jeremías 32, 20 al 31 dice, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que haga quitar de mi presencia, para que la haga quitar de mi presencia, perdón. Dios siente ira y enojo contra su pueblo cuando cometen esos pecados de derramamiento de sangre y de idolatría. Creemos que Él siente ira, Él le duele cuando nosotros cometemos esos pecados o permitimos que otros los cometan, puesto que no les impedimos que lo hagan. A Dios le duele. ¿Cómo se siente Dios acerca del derramamiento de sangre? Proverbios 6, 16 y 7 menciona las 7 cosas que Jehová aborrece. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y aquí 1, los manos derramadoras de sangre inocente. Es decir, Dios odia las manos que derraman sangre inocente. En Génesis 9, versículos 4 a 6, Él le explica a Noé el castigo por este pecado. Dice,
pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Y de mano de hombre, de mano de varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es el hecho del hombre. Este pecado de derramar sangre es tan grave que exige que la vida del hombre que derramó la sangre sea derramada también como castigo. Colombia y otros países de América Latina han tenido millones de niños abortados intencionalmente y ha habido también muchos crímenes y violencia, asesinato de adultos. Según el Instituto Guttmacher, en un artículo de Wikipedia en Colombia, en el 2008 hubo 400,000 abortos provocados. Si ha habido el mismo número de abortos provocados o similar en otros países, hemos tenido más de 10 millones de abortos provocados en los últimos 50 años. Eso sin contar los cientos de miles de muertos de adultos en manos de criminales o por la violencia, por fines políticos o por otras razones. Según Génesis 9:6, por el derramamiento de sangre de los millones de seres humanos en Colombia, todas las personas que han cometido ese pecado merecerían morir. Y lo mismo en los otros países. Nuestras naciones merecen el juicio de Dios por los abortos provocados y la matanza de adultos. Según Deuteronomio 28, en los países de América Latina y en Estados Unidos y en otros países, mereceríamos el castigo de Dios y su juicio por esos pecados al matar millones de bebés en el vientre materno y también adultos, o por no hacer nada para impedir esa maldad o para que esas matanzas se acaben. Creemos que por estos pecados Dios ha sacudido al mundo o ha permitido que el enemigo sacuda a nuestros países a través del COVID-19. El Señor quiere que nos arrepintamos y que activamente paremos esa maldad. Génesis 9:6 explica la razón por la cual hay un castigo fuerte. Dice, el que derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando una persona mata a otra persona, está matando la imagen de Dios, porque el hombre está hecho en su imagen. Satanás odia la imagen de Dios y por esto quiere matar personas. Dios tiene un castigo fuerte por este pecado. El ser humano fue formado por Dios y es maravillosa su obra. Según Salmos 139, 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Cada ser humano fue creado y formado por Dios en el vientre de su madre. Dios ama a cada persona. Cada persona es preciosa, valiosa y maravillosa en sus ojos. Él tiene un plan para cada uno. Ese plan está relacionado con su reino. A Dios le duele profundamente cada vez que se derrama sangre humana, sea la vida de un bebé o de un adulto, porque Él los creó a su imagen y semejanza. Y como dijimos, Él tiene grandes propósitos y planes para cada uno. Y con la muerte son estorbados esos planes. Al Señor le duele que sean cortadas estas personas de la tierra por voluntad, muchas veces, de sus propias madres o de sus progenitores o de otros adultos. La Madre Teresa de Calcuta, en una visita que hizo a los Estados Unidos hace algunos años, dijo que en los países donde se practica el aborto provocado, el vientre materno, que es el lugar donde los niños
debieran estar más seguros y protegidos, se ha convertido en el sitio más peligroso, en un lugar de tortura y muerte. Es una abominación cometer ese pecado. Muestra desprecio hacia Dios por Él y por su obra. Desprecio por un ser humano. Muchos bebés abortados son botados a la basura. Otros son descuartizados y sus órganos vendidos a diferentes negocios, como por ejemplo hacer cremas de belleza que luego son vendidas. Como no hemos terminado este video, vamos a seguir con el mismo tema en la parte 2. No se lo pierda porque también incluiremos un anuncio muy importante. Que Dios les bendiga a todos con nuestro amor y un fuerte abrazo, Ronald y Amelia Denhardt. Dios le bendiga. Somos sus hermanos y queremos que ustedes sean bendecidos. Bendecido. Bendecido. No grandemente. vendido.